Estos principios de la seguridad social, bueno, son múltiples principios. Cada país, de alguna forma, define sus propios principios de la seguridad social. A nivel internacional hay una especie de marco general sobre los principios de la seguridad social. En el caso específico de nuestro país, bueno, rigen 6 principios según la Constitución, y estos son que el sistema de seguridad social o la seguridad social debe ser universal, integral, debe ser solidaria, debe ser unitaria, eficiente y participativa. Bueno, brevemente vamos a leer cada uno de estos principios y comentarlos. Bueno, la seguridad social debe ser universal, es decir, es la garantía de protección, protección para todas las personas amparadas por la Constitución y la ley, que debe aplicárseles a todos por igual, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida. Este es un principio que se encuentra en casi todos los instrumentos jurídicos en materia de seguridad social en el mundo. Es decir, debe ser o debe abarcar, la seguridad social debe abarcar a toda la población sin discriminación y, como les dije anteriormente, la seguridad social debe estar presente en todas las etapas de la vida de una persona, desde que nace hasta que fallece. Eh, en el ámbito venezolano se señala que la seguridad social debe ser integral, es decir, es la garantía de cobertura de todas las necesidades previsionales amparadas en la ley. En este caso, menciona la ley orgánica del sistema de seguridad social. Cuando hablamos de todas las necesidades previsionales, luego vamos a ver un concepto muy importante que es el de contingencia, específicamente contingencia social, el que nos señala o nos indica todas las situaciones o todas aquellas situaciones o circunstancias en las cuales la seguridad social debe prestar protección, debe prestar cobertura, simplemente debe actuar para proteger a una persona. El principio de solidaridad está muy presente también en la legislación o en la concepción de seguridad social en muchos países, y este es un principio muy asociado a algo que vamos a estudiar más adelante, que es el financiamiento de la seguridad social. ¿Ok? Ese es un principio que está en la práctica, está muy presente cuando estudiemos o cuando abordamos todo lo relacionado al financiamiento, incluyendo todo lo que tiene que ver con los cálculos actuariales. Se puede definir como, bueno, constituye la garantía de protección a los menos favorecidos en base a la participación de todos los contribuyentes al sistema. Simplemente el principio de solidaridad señala que, bueno, la población debe ser solidaria entre sí. Los que no tienen a lo mejor capacidad de financiarse la seguridad social o financiar la seguridad social, bueno, aquellos que tengan mayor capacidad contribuyen a que estas personas no sean excluidas, es decir, se incorporen también a la seguridad social. Es decir, de alguna forma, aquellos que poseen más contribuyen de alguna forma un poco más para que estas personas que simplemente no poseen nada o poseen poco puedan de alguna forma ser incorporadas y no ser excluidas del sistema. Debe ser unitario. Esto es muy específico del caso venezolano. Bueno, señala que es la articulación de políticas, instituciones, procedimientos y prestaciones a fin de alcanzar el objeto de la ley. Es decir, de alguna forma el sistema debe ser unitario, es decir, todas las instituciones, políticas, la legislación debe operar de forma coordinada. Debe ser eficiente, quiere decir que es la mejor utilización de los recursos disponibles para que los beneficios de la ley sean prestados en forma oportuna, adecuada y suficiente. Después, cuando nosotros entremos en el tema de financiamiento, vamos a poder estudiar eh, con algún grado de profundidad. Recuerden que también esto es un tema introductorio, de algunas cosas que vamos a profundizar luego en la asignatura del 10º semestre de Matemáticas de Pensiones. Los recursos de la seguridad social, el manejo de los recursos de la seguridad social, en primer lugar, son recursos enormes. O sea, los recursos asociados a la seguridad social se pierden de vista, son de enorme magnitud. Y esos recursos deben ser gestionados, deben ser administrados de la forma más eficiente, de la forma más cuidadosa. Los recursos de la seguridad social usualmente no pueden encontrarse expuestos a riesgos o elevados riesgos. Eso lo vamos a estudiar precisamente cuando abordemos las bases técnicas de las pensiones o de la seguridad social, donde, por ejemplo, se señala que cuando uno realiza inversiones con los recursos de la seguridad social deben ser inversiones de mínimo riesgo. Cuando nosotros de alguna forma calculemos las contribuciones que una persona o un grupo poblacional debe hacer
a la seguridad social o a un esquema de pensiones, estas contribuciones deben ser equivalentes a los beneficios que se van a otorgar. Es decir, se busca de alguna manera la mayor eficiencia en el uso, en la gestión y administración de los recursos. Y bueno, finalmente, en el caso venezolano, uno de los principios es que la seguridad social, el sistema de seguridad social debe ser participativo, es decir, bueno, es el fortalecimiento del rol protagónico de todos los actores sociales, públicos y privados involucrados en el sistema de seguridad social integral. Es decir, en la seguridad social participan todos, pero no solamente deben participar únicamente tal vez en el financiamiento, sino también en su control, en su supervisión y en la adecuada administración y gestión de los recursos. Bueno, este es un breve repaso a los principios de la seguridad social. Estos 6 principios son los que están previstos en la seguridad social en el caso venezolano, pero que coinciden con muchos de los principios de la seguridad social en otros países. Cada quien lo adapta a sus peculiaridades. Bueno, ahora vamos a hablar de el sistema de seguridad social o los sistemas de seguridad social. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se gestionan? Bueno, eso depende de las características propias de cada país. En principio, yo les traigo acá una concepción general de cómo debe ser un sistema de seguridad social según la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. La CEPAL señala que bueno, los sistemas de seguridad social se enmarcan en una institucionalidad social constituida por 4 dimensiones. La primera dimensión es la jurídico-normativa, la segunda la organizacional, la tercera la técnico-operativa y la cuarta de índole fiscal. Yo diría que podríamos hablar de índole financiero o en el ámbito del financiamiento. La primera es la jurídico-normativa, que habla, bueno, sobre las convenciones y tratados internacionales ratificados por los países, las leyes nacionales y normas que rigen el sistema de pensiones. Aquellos mencionan las pensiones específicamente, nosotros lo podemos ampliar a seguridad social. Es decir, todo este conjunto de normas, reglamentos, convenios que ya mencionamos anteriormente. ¿Ok? La seguridad social tiene un ámbito jurídico normativo bastante amplio que debemos conocer de forma muy precisa cómo opera. En segundo lugar, el ámbito organizacional, que según la CEPAL es todo aquello relacionado a la estructura formal de las instituciones con sus respectivas autoridades y mandatos que conforman una red interconectada o no solo lo que se erige el sistema de pensiones. También ellos vuelven a mencionar el sistema de pensiones, lo podemos llevar a todo lo que es la seguridad social. Cuando hablamos de organizaciones, bueno, anteriormente mencionábamos un conjunto de instituciones a nivel nacional e internacional que sirven de ejemplo sobre esto que señala la CEPAL sobre una de las dimensiones de la seguridad social, específicamente lo organizacional. Un tercer aspecto es lo técnico operativo, la técnico operativa, que señala o se refiere a todos los programas y herramientas de gestión para dar seguimiento y monitoreo a la política referente al sistema de pensiones o a los sistemas de seguridad social. Aquí podíamos estar hablando, bueno, todas estas políticas de protección social, todas estas medidas de protección social, todos estos mecanismos de previsión social, los regímenes financieros que se establecen, entran dentro de lo que se conoce como lo técnico operativo. Y por último, lo fiscal. La CEPAL señala que es lo fiscal. Desde mi punto de vista, yo hablaría de forma mucho más amplia sobre financiamiento y que habla de los recursos y capacidades financieras que moviliza todo el sistema, sea contributivo y no contributivo. Más adelante vamos a profundizar en esto qué es esto de contributivo y no contributivo. Pero en términos generales, este cuarto aspecto o esta cuarta dimensión nos señala que la seguridad social debe tener un componente muy importante de financiamiento. Bueno, ¿cómo se organiza el sistema de seguridad social en Venezuela? Tal vez ustedes ya lo han estudiado anteriormente, pero según la ley, el sistema de seguridad social venezolano tiene una especie de 3 niveles. En primer lugar, el nivel uno, el amplio, que es el sistema de seguridad social. La ley orgánica del sistema de seguridad social en su artículo 5 lo define como o señala que se entiende por sistema de seguridad social el conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales complementarios entre sí, interdependientes, destinados a atender las contingencias objeto de la protección de dicho sistema. ¿Ok? En el caso venezolano, según el artículo 86 de la Constitución, el sistema de seguridad social en Venezuela ampara 12 tipos de contingencia. Más adelante vamos a estudiar qué es eso de contingencia, pero les adelanto que bueno, estos 12 tipos de contingencia son aquellas situaciones o circunstancias en las cuales
debe operar la seguridad social. ¿Ok? El artículo 5 de la LOS define, bueno, que de alguna manera el sistema de seguridad social se va a organizar a su vez a través de otros sistemas y los conocidos regímenes prestacionales. Las contingencias, cada una de estas contingencias va a estar incorporada en un determinado régimen prestacional y en un determinado sistema. En un segundo nivel están los denominados sistemas prestacionales, o se conoce como sistema prestacional. El artículo 6 de la LOS lo define como el componente del sistema de seguridad social que agrupa uno o más regímenes prestacionales. Y el artículo 19 señala que cada uno de los sistemas prestacionales tendrá a su cargo los regímenes prestacionales mediante los cuales se brindará protección ante las contingencias paradas por el sistema de seguridad social. Es decir, esas 12 tipos de contingencias a su vez se organizan dentro de un conjunto de regímenes prestacionales y esos regímenes prestacionales a su vez se organizan dentro de un sistema prestacional. Finalmente, bueno, ¿cómo define la ley en su artículo 7 un régimen prestacional? Lo define como el conjunto de normas que regulan las prestaciones con las cuales se atenderán las contingencias, carácter, cuantía, duración y requisitos de acceso. Las instituciones que las otorgarán y gestionarán, así como su financiamiento y funcionamiento. Básicamente, dentro de un régimen prestacional se dice, bueno, cuál es la institución, cuál es el reglamento o la norma, cuáles son las políticas o medidas específicas, cuáles son las contingencias que vamos a amparar y, bueno, cómo son los requisitos de cada una de esas prestaciones que se otorgan y, bueno, cómo se financian y operan. Básicamente, en términos jurídicos e institucionales e incluso financieros, el sistema de seguridad social en Venezuela debe operar así. Bueno, ¿cuáles son estos sistemas prestacionales en el caso venezolano? Bueno, el sistema prestacional de salud, el artículo 10 de la ley lo establece como aquel que tendrá a su cargo el régimen prestacional de salud mediante el desarrollo del Sistema Público Nacional de Salud. Es decir, dentro de este sistema prestacional, en teoría se deben gestionar todo lo que tiene que ver con hospitales, todo lo que tiene que ver con consultores populares, todo lo que tiene que ver con políticas o medidas en materia de salud. Y bueno, obviamente el ente rector en este sistema es el Ministerio de Salud. El artículo 11, el artículo 21 de la ley, perdón, el anterior era el artículo 20, no el artículo 10. En el artículo 21 de la ley se define el sistema prestacional de previsión social. Este sistema de previsión social tendrá a su cargo los regímenes prestacionales siguientes: servicio social adulto mayor y otras categorías de personas, empleo, pensiones y otras asignaciones económicas, y seguridad y salud en el trabajo. Aquí en la lámina falta el nombre completo, pero es Sistema Prestacional de Previsión Social. ¿Ok? Este es muy importante porque este es el sistema prestacional que contempla la mayor cantidad de regímenes prestacionales y dentro de este sistema se encuentra todo lo relacionado a pensiones. ¿Ok? Este sistema prestacional lo administra, en teoría, el Ministerio de Trabajo. O sea, bueno, tiene un conjunto de instituciones, un sistema personal bastante amplio, bastante extenso. Y el tercer sistema es el sistema prestacional de vivienda y hábitat, que tendrá a su cargo el régimen prestacional de vivienda y hábitat. Esto, en este caso, la administración, la rectoría la lleva el Ministerio de Vivienda. Esto lo establece el artículo 22 de la ley. Esto es muy importante porque este régimen prestacional es muy interesante desde el punto de vista financiero porque opera bajo un sistema de financiamiento muy particular que tal vez nosotros vamos a mencionar más adelante, ¿ok? Pero opera bajo un sistema, es el único eh, mecanismo, de alguna forma, que tiene un sistema de financiamiento de capitalización individual en nuestro país. Claro, dado las condiciones de este sistema prestacional de vivienda y hábitat, algunos de ustedes seguramente ya trabajan, tienen o si trabajan en un empleo formal, tienen un salario, un sueldo, y de ahí ustedes le descuentan un pequeño porcentaje que es relacionado al tema de vivienda, un fondo de vivienda. Bueno, este fondo de vivienda es el que administra este sistema de prestacional de vivienda y hábitat. Nosotros en esta asignatura y todo lo que hagamos en matemáticas de pensiones va a estar más asociado al sistema prestacional de previsión social, el segundo. Bueno, en el caso venezolano, el sistema prestacional de previsión social al cual nos vamos a enfocar
tiene a su vez cuatro regímenes prestacionales. El primero es el régimen prestacional de servicios sociales de adulto mayor y otras categorías de personas. Esto está eh, asociado específicamente a un segmento poblacional, a las personas en edad de vejez, bajo ciertas características, bajo ciertas condiciones. El segundo es el régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas. Es el más importante. Este régimen aún no está formalmente, completamente constituido. Aún no tiene institución, aún no tiene ley. Esto es una de las grandes debilidades que nosotros tenemos en materia de pensiones en nuestro país, porque desde mi punto de vista, este es el régimen prestacional más importante. El tercero, tenemos el régimen prestacional de empleo, que debe estar asociado a todas las contingencias asociadas al mundo laboral. El cuarto es el régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo. Aquí está asociado eh, una institución que algunos de ustedes deben conocer, que es el famoso INSACEL, que es la institución encargada de alguna forma, regular o mantener o supervisar el cumplimiento de normas, leyes, reglamentos y normas asociadas a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Bueno, en términos generales, hicimos este breve repaso sobre algunas definiciones, instituciones, aspectos jurídicos de la legislación asociada a la seguridad social y, bueno, algunas características bien generales sobre los sistemas de seguridad social y estudiamos brevemente el caso venezolano. Seguramente muchas de estas cosas ustedes ya la habían visto, pero bueno, simplemente este es un repaso para comprender luego los aspectos técnicos desde el punto de vista estadístico y actuarial que nosotros vamos a estudiar en temas siguientes. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en esta primera clase del tema uno. Esta clase ya tiene una primera asignación. Nosotros aquí vamos a empezar el estudio de casos. Ustedes han conformado grupos de trabajo de 3 o 2 estudiantes. Yo les voy a asignar a cada uno de ustedes un país. Nosotros usualmente trabajamos con América Latina y el Caribe. Y bueno, vamos a continuar trabajando con nuestro continente. A cada uno de ustedes les va a ser asignado un país y con ese país, bueno, ustedes van a realizar el estudio de caso. ¿Ok? Bueno, el estudio de caso consiste en lo siguiente, es la primera parte, bueno, considerando el sistema de seguridad social, el sistema de seguridad social establecido en el país asignado debe investigar la definición de seguridad social prevista en la institucionalidad o en la legislación de ese país. Es muy importante, aquí no es un autor de referencia, una persona que definió seguridad social en ese país, no. ¿Cómo se define la seguridad social en el país que le fue asignado? Según la institución o según la legislación o según la constitución. Bien importante porque esto nos va a permitir luego analizar o efectuar comparaciones entre las definiciones de distintos países. Segundo lugar, las instituciones o instrumentos jurídicos de la seguridad social actualmente vigentes. Aquí simplemente lo que persigo es que ustedes, ya habiendo estudiado el caso venezolano, puedan ver en ese país, bueno, cuáles son los instrumentos jurídicos que se han aplicado. Es decir, por ejemplo, en la Constitución, cómo es definida la seguridad social, cuáles son las leyes específicas en materia de seguridad social, cuáles son las instituciones que existen en materia de seguridad social. Eh, Usualmente ustedes van a conseguir aspectos sobre los seguros sociales, pero no se limiten a los aspectos sobre seguros sociales porque les recuerdo o les repito que los seguros sociales están enmarcados dentro de la seguridad social. Que los seguros sociales sean los aspectos más relevantes de la seguridad social en determinados países es otra cosa. O sea, es importante hacer esta aclaratoria para que ustedes no solamente en el país que les tocó vayan a estudiar el seguro social, no, deben estudiar la concepción amplia, la concepción de seguridad social. Y en tercer lugar, bueno, ¿cuál es la estructura del sistema de seguridad social en este país? Tal vez en el país asignado no existen sistemas prestacionales o regímenes prestacionales, sino hay otra forma de organización. La fecha tope de entrega de esta primera parte del estudio de caso, bueno, es con la entrega final del estudio de caso. ¿Cómo va a ser el estudio de caso? Va a ser un trabajo, pero también va a ser una exposición. Entonces, esta exposición ustedes la van a tener que grabar y me la van a enviar. Y bueno, un trabajo final. Pero la idea es que ustedes vayan elaborando este estudio de caso poco a poco. Les recomiendo que lo empiecen de una vez porque luego yo les voy a dar la fecha para presentarlo y la fecha tal vez eh, no sea bastante extensa. Entonces, en vez de correr
para realizar este estudio de caso, bueno, ustedes lo hagan con suficiente tiempo. Los requisitos y modalidad de entrega serán señalados en la programación de la clase uno. Cuando yo les envíe el video de las clases o los videos de la clase, bueno, ustedes van a recibir un documento que especifica algunos aspectos asociados al contenido y la asignación de esta clase. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, donde continuaremos con el tema seguridad social, previsión social y pensiones, pero vamos a abordar específicamente lo relacionado al financiamiento de la seguridad social.